Yo creo que la justicia presenta barreras para todas las personas. Quizás es una obviedad, pero quizá hay que empezar por eso, ¿no? La justicia son procedimientos lentos, complicados. Necesitamos todos un abogado, un procurador. Es decir, no es un contexto amable ni entendible para las personas que tengan un problema y, por tanto, tengan que acudir a la justicia, porque no olvidemos que esa es la función, resolver los conflictos entre los ciudadanos. Entonces tú ya llevas, cuando accedes a cualquier procedimiento, llevas una carga emocional de ese conflicto, ese problema, ese delito que has sufrido o has cometido, y con toda esa carga emocional pues te enfrentas a un contexto que no es fácilmente inteligible para la persona. Entonces hay una primera barrera evidente, y por mucho que hayamos hecho muchos esfuerzos desde hace muchos años de una Carta de Derechos del Ciudadano, pues es evidente que todos tenemos unas dificultades para entender qué es lo que nosotros debemos esperar de la justicia, qué es lo que podemos ofrecer y qué es lo que la justicia quiere de nosotros, que es en definitiva las preguntas que nos hacemos cuando estamos en un contexto nuevo. Cuando nos encontramos y encima tenemos alguna discapacidad, todavía es más difícil porque no tenemos una acogida que nos explique qué es lo que se espera de nosotros. Yo creo que ese es el tema fundamental, la falta de acogida y de explicación. Lo que pasa es que debemos de cambiar esos entornos, es la responsabilidad de los operadores jurídicos, es nuestra responsabilidad hacerlo. Primero porque es nuestro deber, si no estamos faltando al cumplimiento de nuestro deber, y segundo porque además ya hay unos reconocimientos internacionales que nos obligan a facilitar el acceso, y en este caso es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que lleva ya muchos años desde su instauración en España, que nos está obligando a facilitar esa accesibilidad de la justicia, y ahora es un objetivo de Naciones Unidas. Es decir, hay una situación perfecta para que hagamos ese cambio de una vez por todas. ¿Qué nos exige a nosotros? Tenemos ya una nueva regulación, formulación procesal. Ha habido una reciente reforma en el año 2021, que aunque solo sea de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de una ley procesal concreta, tiene un efecto difusor a todos los procedimientos y nos obliga a que hagamos las adaptaciones, todas las que sean necesarias, para que una persona ejerza su derecho a entender y ser entendida en un contexto judicial. ¿Qué discapacidad no tiene ningún problema de accesibilidad? Pues las personas que necesiten la lengua de signos, porque quizá ha sido la primera que se ha abierto camino y tiene un reconocimiento ya institucional, y en todos los juzgados disponemos de la posibilidad de acceder a un intérprete de lengua de signos. Pues no tenemos más que hacer ese mismo camino con todas las manifestaciones de la discapacidad, ya sean sensoriales, ya sean de carácter intelectual o de cualquier índole. Lo que ocurre es que la ausencia de estas adaptaciones constituyen auténticas barreras para esta comunicación y para este desenvolvimiento de las personas. Y sobre todo nos sucede cuando no somos capaces de detectar esa discapacidad, cuando esas discapacidades no son invisibles, cuando la persona incluso nos las quiere ocultar porque no quiere manifestar y pedir esa ayuda que puede necesitar, porque somos un entorno, vuelvo a insistir, no somos un entorno fácil ni amigable y no estamos dando esa posibilidad. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo formativo que también nos lo exige esta reforma, un esfuerzo de formación que estamos realizando todos los operadores implicados, para que seamos capaces de detectar y para que preguntemos. Igual que cuando vamos a cualquier sitio nos preparamos, si vamos a dar una conferencia, nos preparamos jurídicamente, ¿qué vamos a decir? Pues cuando vamos a hacer una diligencia en un juzgado, una diligencia en fiscalía, nos tenemos que preparar también y pensar quién es la persona que va a venir y qué necesita la persona que va a venir para poder desarrollar esta diligencia con ella. Quizá lo que tenemos que cambiar es cómo ponernos en el lugar de la otra persona, empatizar y saber, y a lo mejor preguntar, simplemente preguntar antes de iniciar una diligencia o antes de remitir una notificación. ¿Usted cómo quiere que nos comuniquemos con usted? Lo podemos hacer enviándole una carta, o a lo mejor tiene un problema y no puede leer nuestra carta y es mejor que se lo mandemos por correo electrónico. Simplemente hacer ese esfuerzo de comunicarnos de forma personalizada.
Pues el cambio es muy radical. Yo creo que casi lo primero habría que empezar a decir que es capacidad jurídica, ¿no? Porque eso es el punto fundamental. Cuando hablamos los juristas de capacidad jurídica estamos refiriéndonos a la posibilidad de realizar actos con trascendencia en el tráfico ordinario. Capacidad jurídica es hacer una compra, capacidad jurídica es ir al banco y abrir una cuenta, capacidad jurídica es firmar un documento administrativo, es decir, realizar un acto que tiene trascendencia para terceros, ya sea en el tráfico mercantil, bancario o simplemente ir a una tienda a comprar. Ese es un acto con trascendencia jurídica porque yo saco un dinero y hago un intercambio con una persona. Bien, la legislación anterior lo que partía de la base es que todos teníamos, digamos, esa capacidad jurídica, pero para llevarla a efecto necesitábamos ser sustituidos si teníamos una discapacidad. ¿Y nos sustituía quién? Pues el tutor, nuestros padres porque se les prorrogaba la patria potestad si seguíamos necesitando ayuda, y para eso se realizaba un juicio sobre la capacidad de la persona. Si en ese juicio, en ese procedimiento ante un juez se decidía que tú no tenías esa aptitud para tomar esas decisiones, pues entonces se te sustituía y se te colocaba esta figura de tutor o se prorrogaba la patria potestad de tus padres indeterminadamente. Este es el gran cambio que hay ahora, porque ahora cuando decimos que todos tenemos la misma capacidad jurídica se refiere a que todos podemos hacer todos los actos de nuestra vida, pero desde un punto de vista distinto, porque no todos somos iguales, todos tenemos necesidad de apoyo para realizar determinadas cosas en la vida, unos la necesitan para unos actos y otros para otros. Pues en el caso de que necesitemos los apoyos, existe un procedimiento también judicial para determinar qué apoyos necesitamos, pero concretamente y quirúrgicamente para qué los necesitamos. Se trata de cambiar, no sustituir a la persona, sino ayudarla para que desarrolle el mayor potencial de autonomía que sea posible desarrollar. Entonces, cambia no solo esa declaración de principio de que todos somos capaces, cambia también la forma de ayudar. Ahora yo lo que tengo es que ayudar es impulsando que la persona sea lo más autónoma posible. Lo que tengo es que explicarle, lo que tengo es que darle el soporte para que la persona pueda ir tomando cada vez más decisiones, todas las que sean posibles y pueda realizar. Lo que sucede es que todo el entorno tiene que cambiar a continuación con esa perspectiva, porque otro de los grandes cambios de la reforma ya no es solo la autonomía y el apoyo, el gran cambio es la desjudicialización que realiza de los apoyos, porque parte de un reconocimiento que además en España es un hecho, yo creo que socialmente nos enorgullece, y es que somos una sociedad solidaria, somos una sociedad en la que el puntal de la familia es muy importante. Y seguimos atendiendo a nuestros padres cuando son mayores y lo solemos hacer si podemos personalmente o por medio de otras personas que nos ayuden, pero solemos tutelarlos hasta el fin de sus días, y lo mismo cuando nuestros hijos tienen alguna discapacidad. Ese reconocimiento de esa red social, familiar, de afectividad que cuida a las personas vulnerables ha tenido un reconocimiento en esta reforma legal mediante una potenciación de una figura que ya existía, que era la guarda de hecho, que era una situación que se reconocía, digamos, su existencia y se le daba cierta carta de naturaleza. Ahora pasa a ser el nivel fundamental de apoyo. Cuando la persona no necesite nada más que la ayuda de sus familiares, pues no va a necesitar ningún procedimiento que le cuelgue ningún rótulo de tú estás incapacitado para subir a la montaña. Esa es un poco la idea fundamental del cambio, ¿no? Autonomía de la persona, apoyos para ejercerla y accesibilidad para que todos los entornos cambien y pueda yo acceder y ejercitar esa autonomía. Mira, la Fiscalía siempre ha sido defensora de la guarda de hecho como la figura fundamental de apoyo, y hemos recibido esta reforma legislativa con mucho entusiasmo, porque de alguna forma suponía obtener esa desjudicialización de la vida de las personas con discapacidad. Entonces, desde esa perspectiva, siempre empujando, insisto, la Fiscalía en la guarda de hecho, nos estamos moviendo para intentar transmitir a todos los sectores sociales que tienen que realizar cambios, y cuando digo sectores sociales me refiero también a las administraciones, a todo el mundo en el que nuestra vida ordinaria nos afecta, transmitir la trascendencia de este cambio para facilitar
el ejercicio de esas guardas de hecho, de esos apoyos naturales, ¿no? Hay sectores que lo tienen muy claro, quizá los que estamos directamente concernidos por la ley. Claro, la ley determinó, la ley 8/21, unas necesidades de formación a notarios, a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, a nuestro personal, a los trabajadores sociales, los psicólogos de nuestros equipos. Pero claro, este es el micromundo de la justicia. Tenemos que transmitir fuera de este micromundo de la justicia todos estos cambios, porque de nada valdrá el que nosotros reconozcamos una situación de guarda de hecho si luego el guardador, cuando va a un banco o cuando va a la administración o cuando va a correos a recoger un paquete, le van a decir: usted no lo puede hacer, dígame cómo tiene la representación de su hijo o cómo tiene la representación de su padre, tráigame un papel que lo diga. Entonces, este reconocimiento de la figura de la guarda de hecho necesita cambios en todo el entorno social, y quizá hay un tiempo, por eso hablaba de ese momento transitorio que estamos viviendo, un tiempo hasta que se realicen todos esos cambios. Se trata de que todas las administraciones y todos los ámbitos en los que una persona ejerza de guardador de hecho de una persona con discapacidad, vea reconocida esa función y, asumiendo su propia responsabilidad, le facilite realizar esas funciones. Entonces se trata de transmitir este modelo a todos los ámbitos, pues a todas las gestiones que se necesiten. El Código Civil transmite ahora claramente que el guardador puede pedir prestaciones en favor de la persona con discapacidad y realizar actos de carácter económico que no revistan una especial entidad económica y que no afecten a su vida personal y familiar. Eso quiere decir que le ayude al desenvolvimiento ordinario de la vida. Las personas con discapacidad, primero, pueden actuar por sí mismas, y lo primero que tienen es que facilitarles que sean ellas las que abran la cuenta corriente, las que digan cómo quieren que se gestione esa cuenta corriente, las que decidan si autoriza o no a sus padres, se autoriza a ver, a que alguien le ayude a controlar la cuenta y que pueda acceder online o no. La persona es la que tiene que decidir, y si la persona no puede decidirlo, entonces tendremos que hacer formularios también, como los hicieron las administraciones autonómicas, para que el guardador de hecho pueda tener una actuación también ante los bancos. Pues estamos embarcados en un proyecto muy bonito con las entidades bancarias y estoy convencida de que en la primavera vamos a poder transmitir cambios efectivos en la forma de gestionar la primera actividad económica, que es la gestión de la prestación que recibe tu hijo o incluso el sueldo de la persona con discapacidad, que se lo pueda administrar con la ayuda y los apoyos que necesite. Pero lo mismo con los bancos no sucede con todos los entornos. Lo pongo como ejemplo porque me consta que es una de las reclamaciones que se vienen haciendo, pero en realidad todo lo que hacemos diariamente pueden haber personas que necesiten que lo realice un guardador. La idea fundamental es que cuando en un procedimiento la propia persona o la familia plantea las necesidades de apoyo de una persona, lo que se intenta averiguar es cuáles son esas necesidades de apoyo, pero no solo desde el punto de vista de cuál es el grado de discapacidad de la persona, de las dificultades para percibir el entorno y tomar decisiones, sino se trata de averiguar las necesidades de desenvolvimiento de esa persona. No tiene las mismas necesidades un chico de 18 años que mi madre, lo pongo por ejemplo, que tiene 93 años y que tiene su vida resuelta y no necesita realizar actos jurídicos de ninguna trascendencia, con lo cual hay distintas necesidades cuando estamos, por ejemplo, en una persona joven que quiere salir, viajar, a lo mejor quiere compartir un piso, quiere realizar actividades, tiene un tráfico jurídico en torno a sí mismo o se tiene que comprar un vehículo adaptado a sus necesidades. Todo eso configura unas necesidades de realizar actos que son distintas a las de otras personas y hay que sopesar todo ello. Se trata de ver tanto la intensidad de apoyo que necesita la persona para tomar decisiones sobre cuántas decisiones tiene que tomar. Todo eso nos configura cuáles son las necesidades de esa persona. Y en cada procedimiento tenemos que hacer ese análisis y la novedad es que antes solo se realizaba ese análisis, digamos, biológico, intensidad de la discapacidad, y ahora hacemos un análisis más sociofamiliar, qué es lo que necesita la persona y atendiendo a ellas se decide el apoyo que necesita. Hay que tener en cuenta que el primer apoyo
que la ley determina es el que le facilite el medio, porque el primer mandato que se le da al juez es que si la persona está teniendo el apoyo adecuado en su medio social y familiar, no necesita ningún apoyo judicial y por tanto su vida se tiene que resolver dentro de esa guarda de hecho que se da en el medio. Por lo tanto, hay muchos procedimientos que se están finalizando sin declarar ningún apoyo judicial por entender que es suficiente la guarda de hecho que se está produciendo en el entorno. De la misma manera, cuando se están revisando por mandato de esta reforma legislativa, la disposición transitoria quinta nos obliga a los jueces y a los fiscales que en el plazo de 3 años revisemos todas las sentencias sobre la capacidad que estuvieran en vigor dictadas. Sin perjuicio de que logremos o no logremos en ese plazo llevar a cabo esa revisión, lo cierto es que la ley sí cubrió este punto intermedio y dijo, bueno, mientras tanto, todas las situaciones continúan igual, aunque aplicando los principios de la ley, el de autonomía, de la voluntad y reducir la representación al mínimo. Pero sí subsisten mientras no se haga la aplicación. Pero estamos realizando estas revisiones e igual que en los procedimientos nuevos se llega a esta conclusión que he relatado, la posibilidad de que se diga que no es necesario un apoyo, nos podemos encontrar con casos en los que personas que tenían o se encontraban bajo una tutela o una curatela, ahora con este análisis a la luz de estos cambios se llega a la conclusión de que la persona no necesita ningún apoyo judicial porque se está desenvolviendo su vida en el entorno sin más problema y entonces dejan de ser tutores o curadores y se convierten en guardadores de hecho. Sí es importante en estos procedimientos y en el debate que hemos hecho en jornadas, los fiscales, hemos querido transmitir como buenas prácticas el que en esas comparecencias, en esas vistas en las que tanto la persona como la familia se explica y son objeto de preguntas para conocerlos y conocer el entorno, los fiscales preguntemos sobre cuáles son esos actos de la vida ordinaria que tienen que hacer y cuáles son los problemas que están teniendo para desarrollarlos, porque a veces las normas van por delante de la realidad y es importante saber qué recursos le está facilitando el medio a esa persona con discapacidad o esa familia que atiende a esa persona con discapacidad, un poco para adecuar el discurso que hagamos, la respuesta que hagan los tribunales a las realidades. No es lo mismo vivir en una localidad más pequeña que a lo mejor ofrece mayor apoyo a determinadas personas que vivir en una gran ciudad más despersonalizada en el que a lo mejor los servicios municipales llegan con menos facilidad para adecuar sus soluciones al caso en concreto. Entonces, la interpretación será adecuar a las necesidades de la persona cada caso y realizar la interpretación de esta dosimetría o de este cálculo entre la guarda de hecho y cuando no es suficiente, que es cuando entran en juego los apoyos judiciales a través de curatelas, ya sean meramente asistenciales o ya sean representativas, ¿no? Pero primero el primer escalón, que además es de obligado cumplimiento para todos los jueces, es verificar si no es necesario ese apoyo judicial, porque la reforma además sitúa en primer lugar un escalón previo, lo que la persona decida. La persona puede haber decidido que sean sus padres los que le atienden o puede acudir a un notario y con las adaptaciones adecuadas realizar un acta notarial en el que transmita cómo desear ser cuidado, por ejemplo, cuando lleguemos a ser mayores. Es algo que también es un mensaje que como sociedad tenemos que transmitir. Primer escalón, siempre la voluntad de la persona. Segundo escalón, sus necesidades, si están o no cubiertas por el entorno. Y ya en último lugar, apoyos judiciales si no lo hemos dejado dicho cómo queremos ser tratados y si no tenemos un entorno que nos esté cuidando suficientemente. Estando en vigor el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es de aplicación a todos los órdenes jurisdiccionales, esto supone que en todos los procedimientos podemos solicitar esas adaptaciones procesales, esos apoyos para hacer eficaz el derecho a entender y a ser entendido. Ahí se encuentra el que transmitamos que las formas de comunicación del juzgado con nosotros sean de una manera que recojan todas las distintas dificultades
capacidades de comunicación y los distintos sistemas de comunicación que puedan existir. Son temas a veces solo de carácter tecnológico que se pueden desarrollar y que lo único que tenemos es que transmitir estas necesidades para que por parte, en este caso, del letrado de la Administración de Justicia, todos los actos de comunicación que vaya a desarrollar en ese procedimiento en el que nos vemos implicados se desarrollen con esas condiciones de accesibilidad a nuestra discapacidad sensorial. En el caso de la discapacidad intelectual se reconoce expresamente la posibilidad de ser asistidos por la figura de un facilitador, de una persona que sea un interviniente que nos ayude a entender. No se trata, por supuesto, de ningún abogado defensor, no es una figura de parte, es una figura que va a ayudar a la interacción entre la persona con discapacidad y el juez, el abogado, el fiscal, las personas que participamos en esa determinada diligencia judicial. Creo que es una figura de un potencial extraordinario y tenemos que ser reivindicativos cuando vamos a los juzgados y vamos acompañando a nuestro hijo o a nuestra persona conocida que tiene una discapacidad intelectual. Es importante que seamos también reivindicativos y transmitamos y permitamos el despliegue del ejercicio de derechos. Por ejemplo, la persona se puede sentir más tranquila si va acompañada de una persona de su confianza, pues tiene que decirlo, es un derecho y debe estar acompañada de esa persona de confianza. Si en vez de una persona de confianza prefiere que sea aquella que le presta el apoyo a su capacidad jurídica, pues también lo debe de decir y será acompañado por esa persona. Se trata de que esa diligencia se desarrolle en el ámbito de la mayor tranquilidad y la mejor comprensión para el ejercicio de sus derechos. Por tanto, insisto, yo creo que debemos ser muy reivindicativos porque las modificaciones legales a veces es difícil que se vayan desarrollando en todos los entornos y es importante transmitir ese ejercicio de derechos para que estos se vean reconocidos. Pues aquí en este entorno que es tan poco amigable es importante que digamos, no lo he entendido, repítamelo o por qué no permite que pase mi vecina que me va a ayudar a entender. Estos son de los derechos que están permitidos. Y luego, profesionalizadamente, la figura de un facilitador, si debido a nuestra discapacidad intelectual podemos necesitar esa adaptación de las preguntas jurídicas, que aunque sean preguntas sobre hechos, a veces tienen un trasfondo jurídico que nos es difícil de entender y que nos lo transmitan a un lenguaje que sea inteligible para nosotros, para que podamos desarrollar, insisto, nuestra capacidad de defensa. Esa sería, digamos, la panoplia de derechos de accesibilidad que tiene la persona. Pero es importante también saber que forma parte también de la accesibilidad el que el juez, a la hora de decidir sobre lo que le hayamos planteado, tiene que ser asesorado de las personas adecuadas para poder entender el mensaje que le hemos transmitido. Yo soy una persona con alguna discapacidad y por tanto las manifestaciones de mi discapacidad van a plasmarse en mi declaración, aunque vaya con los apoyos para poderme expresar, se van a plasmar y en esa plasmación puede haber respuestas acomodaticias, puede haber determinadas manifestaciones que el juez debe saberlas, entender para interpretarlas correctamente y darles la trascendencia luego en la tipificación o en la resolución que tenga que hacer. Entonces, para eso es importante, y la ley 8/21 lo exige, que el juez se pueda rodear de los peritos adecuados, siempre en entornos multidisciplinares, porque la discapacidad no es médica, es psicológica y es social. Por lo tanto, ese grupo multidisciplinar de asesoramiento al juez es de enorme importancia, no solo cuando que tenga que decidir en vía civil qué apoyos necesita una persona, sino cuando tenga que resolver de cualquier forma. Entonces, a veces una pericial de carácter psicológico que nos ayude a entender la manifestación concreta de discapacidad que tiene esta persona, por qué repite lo último que le hemos hecho, por qué no se acuerda bien de unas cosas sí, por qué de otras, esa pericial que no es lo que desarrolla un facilitador. Ojo, el facilitador ayudará al desarrollo de la diligencia, pero podemos necesitar a alguien que nos ayude a entender por qué esa persona se ha expresado de esa manera y a contextualizarlo dentro del análisis de hechos que tengo que hacer cuando, por ejemplo, estoy decidiendo sobre un delito, sobre si esa persona ha sido víctima o no de una determinada agresión. Yo necesito resolver porque tengo que adosar una consecuencia jurídica y tengo que saber analizar esa declaración de esa persona con discapacidad. Todo eso en realidad configura la accesibilidad, porque si no nos quedaríamos solo en la diligencia, en el desarrollo de la diligencia, pero esa diligencia, esa declaración va a tener una trascendencia
trascendencia ulterior y un contenido jurídico en una resolución judicial. Y por eso es muy importante que seamos capaces de rodearnos nosotros también para entender todas las realidades, no dejar desprotegido, y estoy pensando evidentemente en el ámbito penal, a una víctima con discapacidad porque no somos capaces de leer y de entender su forma de expresarnos, su vivencia de los hechos. La ley ha marcado un punto de partida, es una buena ley, tendrá sus críticas, pero es una buena ley y adapta plenamente los principios de la Convención. Ya estábamos convencidos y ya formaban parte de nuestro derecho, pero la adapta plenamente. Pero nos falta mucho por hacer, nos falta primero por transmitir esta reforma legal, transmitirla a las personas con discapacidad, a sus familias y a toda la sociedad, porque todos tenemos que hacer cambios para facilitar este desarrollo de esta autonomía de las personas con discapacidad. Estamos acostumbrados a decidir por ellos y a resolver en su interés, y ahora tenemos que reconocer que ellos pueden tomar decisiones que nos pueden parecer o no erróneas, pero si no les provocan un perjuicio que no sea adecuado, pues tienen derecho a equivocarse como cualquier otra persona. Dentro del proceso judicial tiene que haber enormes cambios. La figura del facilitador no está desarrollada ni en su perfil profesional, ni tampoco disponemos de ella. Estamos utilizando voluntarismo de ONGs, de asociaciones, pero esto no es. Tenemos que hacer un cambio, desde justicia tenemos que hacer un cambio importante. Necesitamos desarrollos, necesitamos que sean realidad los equipos multidisciplinares de apoyo a los juzgados para poder resolver adecuadamente, y necesitamos que la persona se sienta acogida cuando va a los juzgados, y esto no es todavía una realidad. O sea que necesitamos todavía auténticamente toda una carta a los Reyes Magos, pero lo importante es que hay una voluntad muy importante y un acuerdo de todos con que esta reforma vaya adelante.